Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace escasos minutos he estado en Espejo Público porque me llamaron, me solicitaron que por favor podría hacerme una entrevista para que explicase esa curva que está atravesando España, cómo vamos a pasar esta pandemia, para que explicase en qué situación estábamos, qué es lo que nos esperaba. Pero desgraciadamente no me han dejado explicar absolutamente nada. Me han cortado la comunicación a los 2 minutos en cuanto han escuchado la palabra 8M. A partir de ahí ha sido 1 minuto y medio y hasta luego, ni siquiera me han dejado despedirme. Y pues por eso voy a hacer este vídeo explicando lo que no me han dejado explicar allí, porque mi intención era rescatar el corte y ponerlo aquí. Y también para que toda esta gente que durante tantísimo tiempo me decía, Viejano, ¿por qué nunca vas a ningún programa de A3 Media? Pues ya saben la respuesta. Es la primera y última vez que me van a ver en un programa porque está claro que no cumplen con su palabra. Así que vamos con los datos actualizados. Viene lo peor, tranquilidad, son 2 semanas duras, las más duras de todas. Las imágenes que vamos a ver van a ser muy desagradables, pero tenemos que conservar la paciencia y la serenidad en estos momentos. Vamos a ello. Pues bien, esta es la situación en la que estamos. Ahora mismo estamos iniciando el pico de contagios diarios. Como no tengo los datos actualizados, España ayer cerró en 29.500 contagios totales. Yo calculo que hoy estaremos cerca o superando los 35.000 casos. Cerraremos el día de hoy así, y si no hoy será mañana. ¿Por qué? Porque hemos entrado ya en ese pico, en esta fase que nos viene por delante. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Lo que va a pasar ahora es que durante esta semana vamos a ver cifras que serán superiores a los 4.000, a los 5.000 y a los 6.000 contagios diarios. Que nadie se asuste cuando vea que la prensa titula España rompe el récord de contagios diarios, y también que nadie se asuste cuando vean que España supera las 2.000 víctimas, que supongo que lo haremos hoy, que España supera las 3.000 o las 4.000 víctimas, porque es que eso va a pasar en las próximas 2 semanas, porque estamos llegando a nuestra peor fase. Estamos entrando esta semana y viviremos y llegaremos a este punto álgido de la curva entre el 28 y 29 de marzo. ¿Y cuándo saldremos de ese pico? Pues esta duración será hasta el 4-5 de abril, momento en el cual nosotros nos empezaremos a ubicar aquí y empezarán a descender los contagios diarios. ¿Esto qué significa? Esto significa que conforme nosotros vayamos bajando, porque hay mucha gente que cree que aquí ya es como que ha pasado todo, no, o sea, nosotros seguimos bajando, pero eso sigue sumando casos diarios que se suman a los totales. Y el pico de contagios totales, que es distinto a lo que yo hago, que son contagios diarios, porque hay gente que lee otros informes, y por ejemplo otro día el de la Universidad Politécnica de Valencia, que ellos lo están haciendo con el pico de contagios totales, cada día lo actualizan. De hecho, ellos mantenían que era entre el 14 y el 26 de abril cuando llegásemos el pico. Hoy han cambiado y hablan de mitad de mayo. Pero bueno, eso es más fácil de calcular que calcular cómo va a ser el proceso diario. Yo sigo pensando y manteniendo que nosotros llegaremos al pico de contagios totales entre el 20 y el 25 de abril. Y paradójicamente será en ese momento, cuando lleguemos aquí, cuando podremos decir que hemos conseguido ya superar la pandemia, y a partir de ese momento también tenemos que tener en cuenta que muchas personas habrán sido dadas de altas y que cuando lleguemos a los 200 casos diarios, 190, luego habrá otro día que serán 250 porque esto hace pequeñas fluctuaciones así, cuando eso ocurra nosotros habremos vencido de forma paradójica, pero es así. Un problema que estamos teniendo todos los que estamos haciendo estos cálculos es el tema de calcular qué cifra alcanzará España en el pico de contagios totales. ¿Por qué? Primero, porque el gobierno no nos está diciendo los tests que está realizando y por lo tanto no podemos saber cuántas personas dan positivo y cuántas no. Y como no podemos hacer eso, no podemos sacar una probabilidad de qué personas va a haber infectadas en pico de contagios totales, porque hay una opacidad tremenda al respecto. Entonces es muy complicado de calcular. Calculando con los datos ahora mismo que da el gobierno, esta es la cifra. Si de repente, imagínense ustedes, que el gobierno comienza a realizar test masivos, que debe hacerlo porque sirven para aislar a los casos leves y que no contagien a posibles personas que luego tengan la enfermedad de forma grave, si empiezan a contabilizar esos casos, por supuesto esta cifra se va a disparar. Pero claro, nosotros trabajamos con los datos que nos da el gobierno, pero como son tan opacos, es muy complicado calcular realmente cuándo será el pico de contagios totales. Aún así, como les digo, da igual, porque la curva va a seguir siendo la misma, nuestra fase es la misma, estamos en nuestro peor momento, pero como ya les expliqué, el gobierno tenía dos opciones. Una, que era directamente intentar tomar medidas preventivas para así no colapsar el sistema sanitario, no lo hizo y como no hemos tomado medidas preventivas, pues nuestra curva va a ser
durante toda esta fase con un sistema colapsado. ¿Y eso en qué se traduce? En mayor número de personas que van a fallecer porque no van a poder ser atendidas en condiciones. Por ejemplo, Singapur. Estos son los datos que da Singapur, el gobierno de Singapur, que los actualizan al minuto. Singapur lleva prácticamente 2 meses con medidas restrictivas. Durante este tiempo, Singapur, hasta el sábado pasado, es decir, antes de ayer, no había tenido ninguna víctima mortal. El sábado pasado, en la mañana, anunciaron la primera víctima por coronavirus en el país y por la noche la segunda. Es decir, tienen 2 muertos. Estas son la tasa de recuperación que tienen, los casos que han sido dados de alta, un 30%, las personas que están en el hospital, las personas que están graves, que solamente son 16, pero estas personas van a poder ser atendidas en unas buenas condiciones y por lo tanto la probabilidad de que fallezcan es menor, que es lo que no va a pasar en España. Desgraciadamente nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros ya estamos aquí y además esto ya había un punto de no retorno que era finales de febrero. Cuando ya en finales de febrero decidieron no tomar ninguna medida, pues a partir de ahí ya no teníamos posibilidad alguna de aplanar la curva. Antes de concluir, quiero decir que por fin el Ministerio de Sanidad ayer por la noche publicó el porcentaje de las personas infectadas que fallecen. Por lo menos los casos graves, es decir, los que están hospitalizados. Entre 0 y 9 años no hay ninguna víctima. Es decir, un 0% de letalidad. Lo digo para esas madres y esos padres que tienen hijos pequeños que están muy asustados por sus hijos. Ya les digo que no solo en España, sino también en el resto del mundo es prácticamente imposible que un niño entre 0 y 9 años fallezca. Prácticamente imposible. Entre 10 y 19 años solamente hay una víctima, lo que representa un 0,45% de letalidad. Entre 20 y 29 años, el 0,31%, hay 4 víctimas. Entre 30 y 39, el 0,14% ha fallecido. Entre 40 y 49 años, el 0,31%. Estas son las personas que están contabilizadas, es decir, personas que están muy graves. Entre 50 y 59 años, el 0,64%. Entre 60 y 69 años, el 2,16%. Y entre 70 y 79 el 5,24. ¿Dónde empieza a aumentar? Cuando son mayores de 80 años, que la cifra se dispara al 17,91. Es decir, que una persona mayor de 80 años, que está contabilizada por el Ministerio de Sanidad porque está muy grave, porque solamente estamos contabilizando los casos graves a los que se les hace la prueba, el 17,91% fallece. O sea que tranquilidad cuando veamos datos durante esta semana que van a ser terribles y sobre todo de lo que se trata es de cuidar a nuestros mayores, a esas personas que han estado trabajando durante toda su vida para ahora intentar salvarles la vida. Que habrá casos excepcionales de gente joven que fallecerá sin patologías previas. Será una cosa rarísima, pero muy, muy rara. ¿Que puede ocurrir? Puede ocurrir. Y sobre todo cuando tienes un sistema colapsado. Pero aún así, si tú haces el porcentaje ya no solo de los casos graves, sino del porcentaje de la población total, son, ya les digo, meras excepciones. Pues en esto está España. Ahora viene lo más terrible, las imágenes más duras. Vamos a ver imágenes, ya tengan claro que eso va a ser así, de gente que fallece en sus casas esperando que venga el 112, pero que no llega a tiempo y fallecen ahogados. Gente que incluso grabará esos momentos trágicos, los subirán a las redes sociales. También veremos hospitales colapsados, personas que antes de ser atendidas fallecen. Vamos a vivir un drama que se podría haber evitado, pero que este gobierno decidió no hacerlo porque impuso antes la propaganda política a la salud y el bienestar de los ciudadanos españoles. Como les explico, esto es lo peor que viene ahora, pero hay que tener un motivo de optimismo, y es que esas cosas que vamos a ver tan terribles van a ser muy duras para las personas que las van a vivir, obviamente, pero por suerte son pequeñas excepciones. La inmensa mayoría de nosotros vamos a estar bien. Todo el mundo tiene miedo, es normal, ahora viene lo peor, y esto va a ser una tragedia. Pero cuando empiezan a ver ustedes, España rompe el récord de contagios diarios, que sepan que no pasa nada, que es, entre comillas, buena señal. Y a partir del 4 o 5 de abril, cuando empecemos a ver que el número de contagios diarios empieza a reducirse, ahí será cuando empezaremos a ganar la batalla a este virus, pero para eso tenemos que pasar por este proceso que es ya irremediable desde hace muchísimo tiempo. Así que serenidad, cabeza fría, paciencia y sobre todo muchísima colaboración. Es importante que nos quedemos en casa porque cuanto más tranquilos y más encerrados estemos, menos posibilidades hay de que haya nuevos casos y sobre todo de que haya casos graves que desgraciadamente sí que van a tener que recurrir al sistema tanto público como privado, que muchas veces se olvida de eso. Nos vemos.